Su abogado se inclinó y susurró 5 palabras. Solo 5. Y el rostro de Ricardo, ese rostro arrogante y satisfecho que había visto durante 15 años cada mañana, se puso completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar. Los documentos que había estado tan ansioso por firmar temblaban como hojas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí. Pero estoy adelantándome. Déjame empezar desde el principio, porque necesitas entender cómo llegamos aquí. Como una mujer que todos pensaban había perdido la razón, en realidad jugó la partida más larga y paciente de su vida. Mi nombre es Valeria Santos. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses, estaba casada con Ricardo Navarro. 15 años de matrimonio. Eso es más largo que la mayoría de las relaciones que ves en las noticias, más largo que algunos gobiernos han durado, y definitivamente más largo de lo que mi paciencia debería haber resistido. Conocí a Ricardo cuando tenía 17 años. Me había graduado de la preparatoria temprano, no porque fuera un genio, sino porque era práctica, motivada, y realmente quería salir de la casa de mis padres. Conseguí trabajo en el despacho jurídico Hernández y Asociados como archivista. Salario mínimo, máximo de cortadas con papel, pero era mío. A los 18, ya había ascendido a asistente legal. Era buena con los detalles, buena con los números, buena manteniendo la boca cerrada y los ojos abiertos. Ricardo tenía 24 cuando nos conocimos en un evento de clientes. Era encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito solo estuviera esperando que él apareciera a reclamarlo. Decía que iba a construir algo increíble. Yo dije que le ayudaría con el papeleo. Romántico, ¿verdad? Nos casamos cuando tenía 19 años. Mateo llegó cuando cumplí 20. Seguí trabajando en el despacho medio tiempo mientras criaba a nuestro hijo, construyendo mi fondo de retiro, ahorrando cada peso que podía. Mi abuela siempre decía que una mujer debería tener su propio dinero. No dinero secreto, aclaraba, solo suyo. Algo que nadie pudiera quitarle. A los 23, el negocio de Ricardo finalmente despegó. Me pidió que dejara el despacho y lo ayudara a tiempo completo. Necesitaba a alguien que manejara los libros, atendiera clientes, coordinara con contratistas, alguien en quien pudiera confiar completamente. Así que me convertí en su todo sin pago. Contadora, gerente de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores para las casas modelo, coordinadora de marketing, organizadora de eventos. Lo hacía todo mientras criaba a Mateo, manejaba nuestra casa, y de alguna manera mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa. Mi título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años, me entregué a construir el sueño de Ricardo. Y durante 11 años, él obtuvo el crédito, los premios, el reconocimiento. En cada evento de la industria, yo era la esposa de Ricardo. En cada celebración, él agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero de alguna manera nunca llegaba a agradecerme a mí. En algún punto del camino, las cosas cambiaron. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Empezó a quedarse tarde en el trabajo cada vez más seguido. Empezó a criticar pequeñas cosas, la forma en que me vestía, las comidas que cocinaba, mi falta de ambición. Falta de ambición. Yo estaba dirigiendo toda su oficina administrativa gratis mientras criaba a su hijo, y mantenía su vida organizada. Pero claro, no era lo suficientemente ambiciosa. Entonces, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la tarde. Yo estaba preparando la cena. Su favorita, de hecho, porque aparentemente soy una masoquista del esfuerzo no apreciado. Me sentó en la mesa de la cocina con esta expresión en su rostro, no triste, no disculpándose, solo como si fuera un asunto de negocios. Quiero el divorcio, dijo. Y luego agregó, quiero la casa, los autos, el negocio, todo. Tú puedes quedarte con Mateo. Lo dijo como si estuviera ordenando de un menú. Tomaré los activos. Sin el niño. Gracias. Quedarte con Mateo, como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante,
como si fuera un inconveniente que graciosamente me permitía conservar. Solo lo miré. 15 años de matrimonio y así era como terminaba, en nuestra mesa de cocina, entre el salero y la mantequilla, como si yo fuera solo otro artículo que estaba descartando. Lo que no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta después, era que Ricardo había estado planeando esto durante meses. Ya tenía un abogado, Eduardo Campos, caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo preparaba comidas y agendaba sus citas con el dentista. Me habían tomado por sorpresa por un hombre en quien había confiado con todo. Al día siguiente, su madre apareció. Elena Navarro, una mujer que me había tratado como al servicio durante 15 años, llegó con su cabello perfectamente peinado y su cara de simpatía perfectamente practicada. Me dio palmaditas en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más en mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo, como si estuviera explicando algo complicado a un niño lento. El consejo de Elena sobre el matrimonio siempre fue fascinante, considerando que su esposo pasaba 7 días a la semana en el club de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, yo era el problema. Esa primera semana fue una neblina. Ricardo me mudó al cuarto de huéspedes. Tenía documentos preparados, acuerdos propuestos, plazos establecidos. Todo se movía tan rápido, y me sentía como si me estuviera ahogando. Todos veían a una mujer cuyo mundo acababa de colapsar. Una esposa siendo desechada después de 15 años de servicio. Una víctima que no lo vio venir. Pero aquí está la cosa. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había encontrado algo hace 3 años. Algo enterrado en sus propios registros financieros, algo que pensó estaba oculto para siempre. Y había estado preparándome silenciosa y pacientemente desde entonces. En una semana desde el anuncio, Ricardo había tomado control completo. El cuarto de huéspedes se convirtió en mi residencia permanente en lo que solía ser nuestra casa. Mi closet se redujo de uno grande a 2 pequeñas secciones que graciosamente me permitió conservar. El mensaje era claro: esta ya no es tu casa. En 2 semanas, empezó a traerla. Carolina Méndez, 27 años, trabajaba en su empresa. Por supuesto que trabajaba ahí. Tenía esa apariencia perfecta de Instagram, reflejos rubios, uñas perfectas, pantalones de yoga que costaban más que mis compras semanales de comestibles. Entró a mi cocina como si fuera suya. Usó mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras preparaba licuados en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía licuados increíbles, así que supongo que eso es algo. Ricardo la paseaba como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Ponía su brazo alrededor de ella justo frente a mí, como si yo fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación escalaba diariamente. Primero, canceló mi tarjeta de crédito personal. Necesitamos separar las finanzas, dijo, como si estuviera siendo razonable. Luego la tarjeta conjunta. Después sugirió que probablemente debería buscar otro lugar donde quedarme mientras arreglábamos las cosas. Mi propia casa. Y me estaban pidiendo que me fuera. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, considera quedarte hasta el final. Vale la pena. Elena vino a ayudarme a empacar. Y por ayudar, quiero decir que revisó mis pertenencias y decidió que merecía conservar ropa vieja, bien. Fotos familiares, algunas. La caja de recetas de mi abuela, dudó en esa, como si estuviera considerando reclamarla para ella. Lo que no me permitieron llevar, cualquier joya que Ricardo me hubiera comprado en 15 años, cualquier mueble que yo había elegido, cualquier cosa de valor. Esos eran activos matrimoniales, explicó Elena. Y Ricardo tenía derecho a ellos. Empacó mis cosas en bolsas de basura. No en cajas. Bolsas de basura. Como si yo fuera basura siendo sacada. A través de todo esto, tenía una persona que pensé podía confiar. Sofía Ramírez. Habíamos sido amigas desde la preparatoria,
20 años de amistad a través de novios, rupturas, bebés y todo lo demás. Fue la primera persona que llamé después del anuncio de Ricardo. Fue tan solidaria, siempre preguntando cómo estaba, siempre lista para escuchar. Venía con vino, y me dejaba llorar en su hombro. Me decía que merecía algo mejor, que Ricardo estaba cometiendo un gran error. Pero algo se sentía mal. Pequeñas cosas. Ricardo parecía saber mis planes antes de que los hiciera. Cuando mencioné a Sofía que estaba pensando en pelear por la casa, Mateo llegó a casa al día siguiente diciendo que papá le dijo que no funcionaría. Cuando le conté a Sofía que estaba buscando apartamentos en un vecindario específico, Ricardo hizo un comentario sobre esa área exacta siendo demasiado cara para mí. Entonces hizo clic. Mirando atrás, debería haberlo visto años atrás. La forma en que Sofía siempre se iluminaba cuando Ricardo entraba a la habitación, la forma en que lo elogiaba un poco demasiado, se reía de sus chistes un poco demasiado fuerte. Siempre preguntaba por él primero cuando hablábamos. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo va el negocio? ¿Ricardo es feliz? Había estado enamorada de mi esposo durante 15 años. Y Ricardo, porque coleccionaba admiradoras como algunas personas coleccionan estampillas, sabía exactamente cómo usarla. La hacía sentir especial, importante, no como otras mujeres. Probablemente insinuó que estarían juntos después del divorcio. Le dio justo la esperanza suficiente para mantenerla leal. Mi mejor amiga era su espía. 20 años de amistad vendidos por algunos coqueteos y promesas vacías. Pero la peor parte no era Ricardo, no era Elena. Ni siquiera era Sofía. La peor parte era Mateo. Mi hijo vio todo. La novia, la abuela empacando mis bolsas, la forma en que su padre me miraba como si fuera nada. Y Ricardo estaba trabajando en él, goteando veneno en su oído día tras día. Tu mamá está haciendo esto difícil. Solo quiero que todos sean felices. Ella es la que está alargando esto. Estoy tratando de ser justo, pero ella no cooperará. Mateo empezó a alejarse de mí. No enojado exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer. Y su padre era muy convincente. Podía perder la casa. Podía perder el dinero. Podía perder todo lo que había pasado 15 años construyendo. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, eso era el cuchillo. Esa era la herida que realmente sangraba. Contraté a una abogada. Laura Vega, recomendada por mi antiguo despacho. 52 años, afilada como una navaja. Absolutamente sin tolerancia para tonterías. Revisó mi situación y estableció el plan de batalla. ¿Ayudaste a construir este negocio?, dijo. Tienes derecho a la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. Peleanos. La miré por un largo momento. ¿Y si no quiero pelear? Laura me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Como si hubiera sugerido que le enviáramos a Ricardo una tarjeta de agradecimiento, y una canasta de frutas. Pensó que estaba rota, deprimida, demasiado golpeada para defenderme. No tenía idea. Me mudé a un apartamento pequeño con Mateo. 2 recámaras, un baño, una cocina del tamaño de mi antigua despensa. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabían. Se quedaron apiladas en la esquina del cuarto de Mateo como un monumento a qué tan bajo habíamos caído. Mientras tanto, Ricardo publicaba fotos con Carolina. Nuevo capítulo, nueva energía. Bendecido, escribió. Elena comentó debajo, tan feliz por ti, cariño. Mereces alegría. Mi hermana llamó, furiosa. Necesitas un abogado tiburón. Quítale todo lo que vale. Todos tenían consejos. Todos pensaban que sabían qué debería hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no podía pelear, que estaba dejando que su esposo la pisoteara. Todos estaban equivocados. Aquí está la cosa sobre ser subestimada. La gente deja de observarte. Dejan de ser cuidadosos a tu alrededor. Dejan de vigilar sus secretos. Y ahí es exactamente cuando aprendes todo lo que necesitas saber.
3 años. Ese es el tiempo que había estado cargando este secreto. Ese es el tiempo que había conocido la verdad sobre Ricardo Navarro y su brillante, glamoroso, completamente falso imperio. Comenzó en una noche aleatoria de martes, 3 años antes del divorcio. Ricardo estaba trabajando tarde otra vez. Siempre estaba trabajando tarde para entonces, aunque todavía no sabía qué significaba eso realmente. Estaba revisando los libros de la compañía, reconciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamoroso que mantenía su negocio funcionando. Y encontré algo extraño. Una transferencia a una cuenta que no reconocía. Luego otra. Luego un patrón. Dinero fluyendo de nuestras cuentas a lugares que nunca había visto antes. Profundicé más. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, siguiendo el rastro. Lo que encontré me heló la sangre. Ricardo había estado tomando préstamos contra todo lo que poseíamos. La casa, nuestra hermosa casa que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. El préstamo original de 400,000. Una segunda hipoteca de 350,000 sacada hace 4 años. Una tercera hipoteca de otros 350,000 sacada hace 2 años. Total adeudado, 1,1 millones. Valor real de la casa, 850,000. Estábamos bajo el agua por 250,000 en una casa que pensé que poseíamos completamente. El negocio era aún peor. Líneas de crédito al máximo, 200,000. Impuestos atrasados, 85,000. Deudas con proveedores, 120,000. Préstamos de equipo, 75,000. La compañía de la que Ricardo presumía en cada fiesta, la compañía que supuestamente estaba prosperando, se estaba ahogando en casi $500,000 de deuda. Incluso los autos no eran reales. Los 3 estaban arrendados con pagos globales próximos. No poseíamos nada. Solo teníamos obligaciones mensuales muy caras. Me senté en mi cocina a las 3 de la mañana rodeada de impresiones e hice los cálculos. Deuda total, aproximadamente 1,9 millones. Valor real de los activos, tal vez 1,6 millones. Estábamos 300,000 en el hoyo, tal vez más. Pero, ¿a dónde había ido todo el dinero? Seguí cavando. Durante las siguientes semanas, rastreé cada transacción que pude encontrar. Y la imagen que emergió fue devastadora. Inversiones en criptomonedas, 180,000, todo perdido. Juego, 75,000, desaparecido. Un apartamento que no conocía, rentado para una mujer que no conocía, 60,000 en renta. Inmobiliario. Gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa, relojes, trajes, viajes a los que nunca fui invitada, otros 85,000. Mi esposo no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un castillo de naipes con naipes prestados que también estaban en llamas. Nos veíamos ricos de la misma manera que un maniquí se ve vivo, convincente desde la distancia, completamente hueco de cerca. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero conocía a Ricardo. Lo había visto operar durante años. Si lo confrontaba, me manipularía. Lo explicaría, me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría una forma de culparme. Y peor aún, si sabía que yo sabía, podría intentar tomar control de mi dinero también. Verás, siempre había guardado un poco de lo mío. La voz de mi abuela en mi cabeza, una mujer debería tener su propio dinero. Mi cuenta de retiro de mis años en el despacho. La había transferido cuando renuncié, pero nunca la toqué. Para entonces, había crecido a unos 180,000. Eso era mío. Ganado de mi trabajo, propiedad separada bajo la ley. Y luego estaba la abuela misma. Había fallecido cuando tenía 28 años, y me había dejado 340,000. Su testamento era específico, este dinero es solo para Valeria. Lo había mantenido en una cuenta separada durante 6 años,
nunca mezclándolo con las finanzas de Ricardo, nunca usándolo para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta durante 50 años. No dinero secreto, siempre decía, solo mío. La mujer más inteligente que conocí. Tenía aproximadamente 520,000 que eran completa, legalmente, separadamente míos. Así que no confronté a Ricardo. En cambio, me protegí. Trabajé con mi tío, un contador retirado, para crear un fideicomiso irrevocable para Mateo. Mi cuenta de retiro y mi herencia fueron a ese fideicomiso. Mi nombre no estaba como beneficiaria. El nombre de Ricardo ciertamente no estaba. Era para el futuro de Mateo. Universidad, una primera casa, emergencias. Y era intocable. Luego documenté todo. Cada documento de hipoteca, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. Imprimí copias, y las guardé en casa de mi hermana. Puse copias en una caja de seguridad. Guardé todo en una unidad encriptada. Y luego esperé. Sabía que Ricardo se iría eventualmente. Los hombres como él siempre lo hacen. Se aburren o encuentran a alguien más joven o deciden que merecen más. Solo tenía que estar lista cuando sucediera. 3 años de espera. 3 años viéndolo cavar el hoyo más profundo. 3 años sonriendo en cenas mientras sabía que nuestra vida entera estaba construida sobre arena movediza. Me volví muy buena en la paciencia. Y muy buena fingiendo que no sabía que mi esposo nos estaba ahogando financieramente a ambos. Cuando Ricardo finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los autos, el negocio, todo. Casi me río en voz alta. No estaba pidiendo activos. Estaba exigiendo deuda. Solo que él no lo sabía todavía. De vuelta al presente, me senté frente a Laura Vega, y coloqué 3 carpetas en su escritorio. 3 años de evidencia. Cada documento de hipoteca, cada estado de cuenta de préstamo, cada cuenta oculta. Leyó en silencio durante casi una hora. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión se había transformado completamente. ¿Has sabido sobre esto durante 3 años? Estaba esperando que se fuera. Sabía que eventualmente lo haría. Y cuando exigió todo, exigió toda la deuda. Solo que él no entiende eso todavía. Laura se reclinó en su silla. La lástima había desaparecido de sus ojos. La preocupación había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo parecido al asombro. Entonces cuando firmes los activos. Me voy limpia. Él obtiene las hipotecas, las deudas del negocio, las obligaciones de arrendamiento. Todo se convierte en su responsabilidad exclusiva. Y tu herencia, tu cuenta de retiro. Propiedad separada. Nunca mezclada. Legalmente protegida. Sentada segura en un fideicomiso para mi hijo. Laura estuvo callada por un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. Señora Santos, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que te había rendido. Devolví la sonrisa. Todos piensan eso. Ese es el punto. Laura pasó de mirarme como un gatito perdido a mirarme como una gran maestra de ajedrez. Prefiero gran maestra. Mejor vestuario. La trampa ya estaba construida. Los números estaban verificados. La documentación era hermética. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que Ricardo pensara que estaba ganando. Y nadie hace mejor el papel de perdedora graciosa que una mujer que ha estado practicando durante 15 años. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera. Rota, derrotada, apenas manteniéndome a flote. Aparecí a las sesiones de mediación con ojos rojos y manos temblorosas. Hablé suavemente, con vacilación, como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedí tan poco que incluso el mediador parecía incómodo. Solo quiero suficiente para comenzar de nuevo, dije durante nuestra segunda mediación. No estoy tratando de ser difícil. Sé que el negocio es el trabajo de su vida. Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar a nuestra familia más de lo que ya está. Solicité un acuerdo de 50,000 en efectivo, mis pertenencias personales, custodia compartida de Mateo. Eso fue todo.
Ricardo aceptó inmediatamente. Probablemente esperaba que peleara por la mitad de todo. Eso es lo que cualquier abogado razonable exigiría. En cambio, estaba pidiendo migajas. Me miró a través de esa mesa de mediación con algo casi como lástima, como si fuera un animal herido que graciosamente estaba sacando de su miseria. Merecía un Oscar por esa actuación. O al menos un Globo de Oro. Me dieron el papel de mi vida, y mi única audiencia era mi mentiroso, tramposo, pronto quebrado ex esposo. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Ricardo crecía. Dejó de ser cuidadoso, dejó de pretender ser el razonable. Empezó a decirle a todos que escucharían que yo ni siquiera había peleado. Simplemente se rindió. Les decía a sus amigos de golf. Le ofrecí un acuerdo justo y lo tomó sin decir palabra. Elena era aún peor. Presumía en su club de lectura, en su grupo de la iglesia, en cada reunión social a la que asistía. Ricardo se queda con todo. Esa mujer no obtuvo ni un centavo. Siempre supe que no era lo suficientemente fuerte para mi hijo. Para celebrar su victoria próxima, Ricardo se compró un reloj nuevo. $15,000. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta del negocio. Todavía estaba usando el dinero de la empresa para gastos personales. Todavía cavando ese hoyo más profundo. Lo usó en nuestra siguiente sesión de mediación, asegurándose de que lo notara. También llevó a Carolina a cenar a la Maison, el restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Publicó fotos en redes sociales. La vida es buena cuando estás con la persona correcta, escribió. La persona correcta. Se refería a la persona que aún no sabía sobre su deuda. Mientras tanto, Carolina había comenzado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en la sala, arte nuevo en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. La pintó de gris. Pasé 3 semanas eligiendo ese verde salvia perfecto. 3 semanas de muestras de pintura, y pruebas de iluminación y volviéndome loca tratando de obtener el tono perfecto. Y ella lo pintó con gris de constructor. Como si no fuera nada. Gris como su personalidad. Como su futuro con Ricardo una vez que descubriera que estaba arruinado. Muy apropiado, en realidad. Sofía seguía llamando, pescando información bajo la apariencia de amistad. Jugué el papel perfectamente. ¿Cómo estás aguantando?, preguntaba, su voz goteando con falsa preocupación. Solo quiero que termine, le decía, haciendo que mi voz se quebrara ligeramente. No puedo pelear más. No tengo la energía. En horas, Ricardo lo sabría. Podía prácticamente verlo relajándose, bajando su guardia aún más. Sofía pensaba que me estaba manipulando. En realidad solo estaba siendo un servicio de mensajería. Ni siquiera uno muy caro. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Mateo estaba observando. Y mi hijo, mi inteligente, observador, maravilloso hijo, estaba comenzando a notar cosas que no cuadraban. Notó el nuevo reloj de $15,000 de su padre, pero escuchó a Ricardo decirle que no podían pagar el viaje escolar a la Ciudad de México. Notó las bolsas de compras de Carolina acumulándose en el vestíbulo, pero escuchó a Ricardo quejarse de que el dinero estaba apretado. Notó la desconexión entre el estilo de vida que su padre proyectaba y las excusas que seguía haciendo. Una tarde, Mateo vino a mi pequeño apartamento, y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Ricardo había perdido hace mucho tiempo: honestidad. Mamá, dijo en voz baja. ¿Papá realmente es rico? Miré a mi hijo por un largo momento. ¿Tú qué piensas? Estuvo callado, procesando. Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo. Extendí la mano a través de la mesa, y apreté la suya. Confía en mí. Solo espera un poco más. Mi hijo de 15 años descubrió que algo estaba mal antes que 2 abogados, y un contador certificado. Debería cobrarle a su fondo universitario por honorarios de consultoría.
Detrás de escena, Laura estaba preparando nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El acuerdo principal de divorcio establecía claramente que yo estaba renunciando a todos los reclamos sobre la propiedad marital. La casa, el negocio, los vehículos, todo iría a Ricardo. A cambio, recibiría mi modesto acuerdo en efectivo y me iría. Pero adjunto a ese acuerdo había un apéndice, una declaración detallada de divulgación de responsabilidades. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación atada a esos activos. Cuando Ricardo firmara todos los activos, estaría legalmente asumiendo todos los pasivos. Las hipotecas se convertirían en su responsabilidad exclusiva. Las deudas del negocio se transferirían completamente a él. Las obligaciones de arrendamiento de los autos serían solo su problema. Todo estaba ahí en blanco y negro. Legal, apropiado, devastador. 2 semanas antes de la audiencia final, Eduardo Campos, el abogado de Ricardo, llamó a Laura con preocupaciones. Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo Eduardo cuidadosamente. Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar. Solo para verificar todo. Laura mantuvo su voz neutral. Por supuesto, proporcionaremos cualquier documentación que necesite. Pero cuando Eduardo llevó esto a Ricardo, mi pronto ex esposo lo rechazó inmediatamente. Sin auditorías, le dijo Ricardo. Construí esa empresa. Sé exactamente lo que vale. No voy a pagar para que algún contador me diga lo que ya sé. Eduardo insistió. Recomiendo encarecidamente que verifiquemos los valores de los activos antes de firmar. Esto es significativo. No. Ricardo lo interrumpió. Carolina quiere que esto termine. Yo quiero que esto termine. No más retrasos. Eduardo había estado practicando derecho durante más de 30 años. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía forzar a alguien a seguir su consejo. Presentó a Ricardo una exención, un documento reconociendo que Eduardo había recomendado una revisión financiera independiente, y que Ricardo estaba declinando contra el consejo de su abogado. Ricardo lo firmó sin leerlo. Así como firmaría todo lo demás sin leerlo. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Carolina valió millones para mí en estrategia legal. La noche antes de la audiencia, Ricardo me envió un mensaje de texto: gracias por no hacer esto feo. Miré ese mensaje por un largo tiempo. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, manejando su vida, y me estaba agradeciendo por no hacer las cosas difíciles para él mientras me desechaba. Escribí de vuelta: solo quiero lo mejor para Mateo. Lo que era mejor para Mateo: su fideicomiso, su futuro asegurado, y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Laura me llamó esa tarde. Jueves a las 9 a.m. Audiencia final. Jueza Patricia Holden. ¿Estás lista? Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Los muebles de segunda mano, las cajas finalmente desempacadas en la esquina, la pequeña cocina que había pintado verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista durante 3 años. 3 años de espera y finalmente estaba aquí. Me sentí como una niña en la mañana de Navidad, si la mañana de Navidad involucrara corte de divorcio y venganza financiera. Jueves por la mañana, 9 a.m. Ricardo entraría a esa sala del tribunal esperando cobrar su premio. No tenía idea de que estaba a punto de heredar una avalancha financiera, una que había firmado él mismo. Y la mejor parte, la había pedido por escrito, con testigos. Jueves, 17 de abril, 9 de la mañana. Sala del Tribunal 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La forma en que la luz del sol entraba por las ventanas altas, el olor a madera vieja y cera para pisos, el murmullo tranquilo de abogados moviendo papeles. Aquí era donde 15 años de matrimonio terminarían oficialmente. Y donde 3 años de paciencia finalmente darían frutos.
Ricardo llegó primero. Por supuesto. Vestía su mejor traje, el Armani gris carbón que lo había ayudado a elegir para una cena con clientes hace 3 años. Su nuevo reloj captaba la luz mientras estrechaba la mano de Eduardo. Se veía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato muy favorable. Carolina estaba esperando en el pasillo. No se le permitía entrar a la sala del tribunal, pero quería estar ahí para apoyo moral. La vi a través de la puerta. Maquillaje perfecto, bolso de diseñador, desplazándose por su teléfono como si esto fuera solo otra cita aburrida. Elena también estaba ahí, sentada en la galería. Se había arreglado para la ocasión, probablemente planeando llevar a Ricardo a un almuerzo de celebración después. Me miró cuando entré y me dio esta pequeña sonrisa, el tipo que le das a alguien que ya has vencido. Llegué unos minutos después de Ricardo. Vestido azul marino simple, sin joyas, cabello recogido en un moño bajo. Me veía cansada, derrotada, como una mujer que no tenía nada más por lo que pelear. Perfecto. Me veía como alguien que se había rendido en la vida, y la moda simultáneamente. Muy convincente. Realmente debería dar clases de actuación. La jueza Patricia Holden entró y todos se pusieron de pie. Tenía poco más de 60 años, cabello plateado, anteojos para leer posados en su nariz. 30 años en el tribunal de familia. Había visto cada truco, cada manipulación, cada mentira que las parejas divorciándose podían lanzarse entre sí. Ya nada la sorprendía. Revisó el expediente del caso brevemente, luego levantó la vista. Navarro contra Santos. Audiencia final de disolución. Entiendo que las partes han llegado a un acuerdo. Eduardo se puso de pie primero. Sí, su señoría. Mi cliente Ricardo Navarro está asumiendo todos los activos maritales, incluyendo la residencia familiar, el negocio de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Santos recibe un acuerdo en efectivo de $50,000. Laura se levantó a mi lado. Eso es correcto, su señoría. Mi cliente acepta renunciar a todos los reclamos sobre estos activos y acepta los términos del acuerdo propuesto. Los ojos de la jueza Holden se movieron hacia mí. Estudió mi rostro por un momento, buscando signos de coerción, signos de que estaba siendo presionada a un maltrato. Señora Santos, dijo, necesito confirmar que entiende a qué está accediendo hoy. Está renunciando a su reclamo sobre propiedad sustancial, la casa familiar, el negocio que ayudó a construir. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Mantuve mi voz suave, ligeramente inestable. Sí, su señoría. Entiendo. ¿Y está entrando a este acuerdo voluntariamente? ¿Nadie la está presionando? No, su señoría. Bajé la mirada a mis manos, luego volví a mirarla. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me estudió por otro largo momento. Prácticamente podía ver su debate interno, si presionar más, si ordenar una continuación, si protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero estaba representada por un abogado. Estaba respondiendo claramente. Era una mujer adulta tomando mi propia decisión. Muy bien, dijo finalmente. Procedamos. El secretario distribuyó los documentos finales. Página tras página de lenguaje legal, firmas requeridas en cada tercera página. Ricardo firmó con entusiasmo, apenas mirando a qué estaba accediendo. Quería que esto terminara. Quería volver a su nueva vida con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmé lentamente, deliberadamente. Cada trazo de mi pluma era cuidadoso, y preciso. Este era el momento que había estado esperando 3 años. Iba a saborearlo. A través de la sala del tribunal, vi a Ricardo mirar a Elena, y sonreír. Ella asintió con aprobación. En el pasillo, su teléfono zumbó, probablemente Carolina enviando ánimos. Revisó su teléfono en el tribunal durante su propio divorcio. Ese era el tipo de hombre que era. Mientras tanto, Eduardo Campos estaba haciendo lo que los buenos abogados hacen, revisando el paquete completo de documentos una última vez. Acuerdo principal firmado. Programa de activos firmado. Términos del acuerdo firmados.
Luego llegó al apéndice. Declaración de divulgación de responsabilidades. Vi su rostro mientras leía. Vi la confusión parpadear en sus rasgos. Lo vi voltear una página hacia atrás, luego hacia adelante otra vez, como si esperara haber leído mal algo. No lo había hecho. La cara de Eduardo se puso pálida. Se inclinó hacia Ricardo, tratando de ser discreto. Señor, susurró. Necesitamos hablar. Ricardo lo apartó, todavía deleitándose en su victoria. Ahora no. Casi terminamos. Señor. La voz de Eduardo era más urgente. Está asumiendo toda la deuda. Ricardo se volvió para mirarlo. ¿Qué? La divulgación de responsabilidades, susurró Eduardo, los papeles crujiendo mientras señalaba. Las hipotecas, los gravámenes del negocio. Todo está aquí. Está asumiendo responsabilidad personal por todo. Por primera vez, Ricardo realmente miró lo que había firmado. Vi sus ojos escanear los números. Vi el color drenar de su rostro. Casa, 1.1 millones adeudados. Valor de mercado 850,000. Negocio, 480,000 en deudas combinadas. Vehículos, 115,000 en obligaciones de arrendamiento. Responsabilidades personales adicionales, 200,000. Deuda total, aproximadamente 1.9 millones. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar, negativo 300,000 dólares. No había ganado la lotería. Había ganado la factura por ella. Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. Esto no está bien. Miró hacia mí, luego a la jueza, luego de vuelta a los papeles. Ella me ocultó esto. Esto es fraude. La voz de la jueza Holden fue cortante. Señor Navarro, siéntese. Estos números son falsos, insistió Ricardo, su voz elevándose. Ella manipuló los documentos. Esto es. Señor Navarro. El tono de la jueza no dejaba espacio para argumentos. Siéntese. Se sentó, pero sus manos temblaban. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho al pánico. La jueza Holden miró los documentos frente a ella, luego a Ricardo. Señor Navarro, estoy viendo la declaración de divulgación de responsabilidades adjunta a este acuerdo. Estas son deudas asociadas con los activos que está reclamando. Activos a su nombre, su negocio, su propiedad. Lo miró fijamente. ¿Me está diciendo que no conoce su propia situación financiera? Silencio. Ver a Ricardo tratar de explicar por qué no conocía sus propias deudas fue como ver a un gato explicar por qué hay un jarrón roto en el piso. Fascinante y completamente poco convincente. Eduardo se aclaró la garganta. Su señoría, debo señalar que aconsejé a mi cliente que realizara una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él declinó. Tengo documentación. Produjo la exención, la que Ricardo había firmado sin leer, la que decía en lenguaje legal claro que Eduardo había recomendado una auditoría completa y Ricardo había rechazado. La jueza Holden la revisó brevemente. Entonces, el señor Navarro fue aconsejado a verificar estas cifras. Eligió no hacerlo. Firmó una exención reconociendo esa elección. Miró a Ricardo. ¿Es correcto? Ricardo estaba mirando la exención como si fuera una serpiente que acababa de morderlo. Yo no. Pensé. ¿Esa es su firma, señor Navarro? Una larga pausa. Sí. Entonces asumió este riesgo voluntariamente. La voz de la jueza Holden era de hecho. Tuvo la oportunidad de investigar. Eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Ricardo se volvió hacia mí, la desesperación rompiendo su compostura. Tú sabías. Su voz se quebró. ¿Sabías sobre todo esto? Lo miré a los ojos con calma. Fui tu contadora durante 11 años, Ricardo. Sabía sobre todo. Su rostro recorrió emociones más rápido de lo que podía contar. Confusión, rabia, traición, miedo. Y finalmente, la que había estado esperando, comprensión. El entendimiento de que se había hecho esto a sí mismo. Quiero retirar el acuerdo, dijo Ricardo,
volviéndose hacia la jueza. No entendí lo que estaba afirmando. Esto no es justo. La jueza Holden negó con la cabeza. Señor Navarro, firmó documentos ante este tribunal declarando que entendía, y aceptaba todos los términos. Estuvo representado por un abogado competente. Declinó revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. Hizo una pausa. El acuerdo es final. El mazo cayó. Señora. Santos, ¿tiene su acuerdo? Señor Navarro, tiene los activos según lo acordado junto con todas las responsabilidades asociadas. Este matrimonio está disuelto. Me puse de pie, alisé mi vestido, recogí mi bolso. Luego miré a Ricardo una última vez. Estaba desplomado en su silla, papeles dispersos frente a él, todo su mundo colapsando a su alrededor. Dijiste que querías todo excepto a Mateo, dije en voz baja. Te di exactamente lo que pediste. Salí de esa sala del tribunal sin mirar atrás. En el pasillo, podía escuchar la voz de Ricardo elevándose, gritándole a Eduardo, exigiendo saber cómo sucedió esto, amenazando con demandas. Las respuestas calmadas de Eduardo. Le dije que consiguiera una auditoría. Lo tengo por escrito. Usted se negó. A través de las puertas de vidrio, vi la cara de Carolina cambiar mientras escuchaba. La vi mirar a Ricardo, realmente mirarlo, y ver algo diferente al exitoso hombre de negocios que pensó que estaba consiguiendo. Se fue antes de que llegara al elevador. Moviéndose rápido, tacones haciendo clic en el piso de mármol, sin mirar atrás. La salida de Carolina fue más rápida que su entrada a mi matrimonio. Al menos fue consistente. Salía al sol de abril. El cielo estaba azul. El aire estaba cálido. En algún lugar detrás de mí, mi ex esposo estaba gritándole a su abogado sobre justicia, y fraude y como nada de esto era su culpa. Adelante estaba una nueva vida. Más pequeña que antes, más simple, pero completa y enteramente mía. El colapso sucedió más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas, Carolina se había mudado de la casa. Empacó sus cosas en medio de la noche, dejó una nota que decía, esto no es lo que acordé. La cocina gris se quedó vacía. En un mes, Ricardo intentó vender la casa. Pero cuando debes más de lo que algo vale, no hay compradores. Solo bancos llamando sobre pagos perdidos y agentes inmobiliarios sugiriendo ventas cortas. En 2 meses, el negocio comenzó a incumplir. Los proveedores presentaron demandas. La línea de crédito fue congelada. La compañía que Ricardo había pasado 15 años construyendo, la compañía que yo había pasado 11 años apoyando, se estaba desmoronando en polvo. En 3 meses, Ricardo estaba reuniéndose con abogados de bancarrota. Sofía me llamó aproximadamente una semana después de la audiencia. Su voz temblaba. No tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Lo siento mucho, Valeria. Nunca quise. Pensé que Ricardo y yo. No respondí. No di respuesta. No le di el cierre que buscaba. Algunos puentes no están hechos para ser reparados. Algunas amistades no merecen una segunda oportunidad. Intentó llamar 3 veces más. Luego se detuvo. Elena intentó un enfoque diferente, a través de Mateo. Dile a tu madre que no sabía sobre los problemas de dinero. Dile que lamento cómo la traté. Dile que quiero hablar. Mateo miró a su abuela, la mujer que había empacado las pertenencias de su madre en bolsas de basura, que había llamado a su madre inútil, que había apoyado a su padre sin una sola pregunta. Mamá está ocupada construyendo su vida, dijo. No tiene tiempo para excusas. Mateo, mi maravilloso, inteligente, observador hijo, finalmente lo entendió todo. No porque se lo expliqué, sino porque lo descubrió él mismo. Vio los documentos del tribunal. Escuchó las excusas de su padre. Vio a Carolina irse, vio a Elena luchar, vio todo el colapso de la fachada. Una tarde, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento. El que tenía la cocina verde salvia. El que tenía los muebles de segunda mano y las cajas finalmente desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Sabías todo este tiempo y simplemente esperaste.
Quería asegurarme de que estuvieras protegido, le dije. Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que estarías bien. El fideicomiso. $520,000 seguro e intocable. Estuvo callado por un momento. Luego me abrazó. Realmente me abrazó. El tipo de abrazo que no había recibido de mi hijo de 15 años en meses. El tipo que decía entiendo. El tipo que decía estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años generalmente no abrazan a sus madres voluntariamente. Sabía que había hecho algo bien. Mi acuerdo de 50,000 fue para establecerme. Primer mes de renta, depósito de seguridad, muebles básicos que no se estaban cayendo a pedazos. No era lujo, pero era estabilidad. El fideicomiso se quedó exactamente donde estaba. El futuro de Mateo. Universidad, tal vez una primera casa algún día. Una red de seguridad que nadie podía quitarle. Y yo. Me inscribí en cursos de diseño de interiores en el colegio comunitario. El sueño que había puesto en pausa cuando tenía 23 años para ayudar a Ricardo a construir su imperio. Finalmente estaba construyendo el mío. Comencé pequeño. Mi primera cliente real fue una mujer llamada Sandra. 52 años, recién terminando un matrimonio de 28 años. Estaba parada en su nuevo apartamento vacío, viéndose perdida cuando me preguntó, ¿cómo empiezas de nuevo? Pensé en ello por un momento. Una habitación a la vez. Un color a la vez. Un día a la vez. Pintamos su cocina verde salvia. Lloró cuando la vio. Lágrimas felices, dijo. El color de los nuevos comienzos. Aproximadamente 3 meses después de que el divorcio se finalizara, Ricardo apareció en mi apartamento. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, no del tipo saludable. Ojeras bajo sus ojos. Su traje estaba arrugado. Su reloj se había ido. Se veía como un hombre que había pasado por una guerra y perdido. Se paró en mi puerta y por un momento, casi sentí pena por él. Casi. No sabía que estaba tan mal, dijo. Su voz estaba quebrada. Cometí errores. Lo sé ahora. Pero no quise que nada de esto sucediera. Me apoyé contra el marco de mi puerta, y lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había amado durante casi la mitad de mi vida. Este hombre que me había desechado como basura. Este hombre que ahora se estaba ahogando en las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tal vez podamos resolver algo. Yo podría. No sé. Tal vez podríamos. No pudo terminar la oración. No pudo obligarse a pedir lo que realmente quería, ayuda. Mi ayuda. Después de todo. Pediste todo excepto a Mateo, dije con calma. Obtuviste exactamente lo que querías. Valeria, por favor. Adiós, Ricardo. Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo durante 10 minutos. Lo sé porque observé por la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo que había visto. 5 estrellas. Lo vería de nuevo. Esa tarde, después de que Mateo se fuera a la cama, me senté en mi pequeña sala y miré la foto de mi abuela en el estante. La caja de recetas estaba junto a ella. La única cosa que Elena casi había tomado. La única cosa que más importaba. Tenías razón sobre todo, abuela, dije en voz baja. Guarda tu propio dinero. Conoce tu valor. Y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba tranquilo, pequeño, nada como la casa en la que había vivido durante 15 años. Pero era mío. Cada color de pintura, cada pieza de mobiliario, cada decisión, mía. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era libre.